Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarles nuevamente. Después de unos días de no poder transmitir, estábamos con un poco de gripe. Gracias a Dios no era COVID, sino un catarro común. Pero aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a hablar de otra señal, los terremotos, que continúa en San Mateo capítulo 24, versículo 7, que el Señor Jesús dijo que habrían terremotos. Me recuerdo que yo era un niño todavía cuando de repente, allá donde vivíamos en la colonia Rodríguez, en Usulután, fue la década de los 80, comenzamos a ver una gran cantidad de helicópteros sobrevolando el cielo de Usulután en dirección hacia la capital. Al principio no parecía muy fuera de lo común, era la guerra y eso era pues ver helicópteros, pero comenzamos a ver aeronaves que nunca habíamos visto. Y nosotros contentos salíamos y saludábamos a cada helicóptero, pero cantidad de aeronaves que estaban pasando. Todavía no tenía la percepción yo de lo que había sucedido. Era el 10 de octubre de 1986 y un terrible terremoto había devastado aquí San Salvador, la capital. Ustedes pueden ver aquí a mis espaldas está el volcán de San Salvador y parte de lo que ahora es la ciudad de San Salvador. Mi abuelo trabajaba acá en la compañía del Alido, era portero. Por el miedo del terremoto al pobre abuelo le dio un infarto, gracias al Señor sobrevivió a ello. Jesús dijo que los terremotos iban a ser parte de las señales del fin del mundo. Los datos demuestran que la cantidad de terremotos en los últimos años no ha aumentado, se ha mantenido constante. Pero ¿qué ha hecho la diferencia? Bueno, dos cosas han hecho la diferencia. En primer lugar, la intensidad de los terremotos. Y en segundo lugar, la cantidad de vidas o el daño que causan debido a la sobrepoblación y a la gran cantidad de personas que viven en zonas de alto riesgo. Los terremotos han ido aumentando en intensidad. El primer terremoto del cual se tiene registro y se tuvo estudio científico, curiosamente, es el terremoto de Lisboa de 1755. Ese terremoto predicho en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, en la apertura del sexto sello. Ese gran terremoto inauguró la época o el tiempo en el que el ser humano ha comenzado a hacer registro. Fue un terremoto inmenso de 8.4 grados. Luego, casi 200 años después, se da el siguiente terremoto más grande, o quizás el más grande de la historia del hombre. El terremoto de Chile en 1960, un terremoto de 9.4 grados que causó tsunami y una gran cantidad de muertos. Pero es interesante notar que el siguiente terremoto más fuerte no esperó 200 años. Apenas 59 años después, en el año 2004, se dio el gran terremoto del Océano Índico, un terremoto de 9.3 grados. Fue impresionante, pero más impresionante fue la cantidad de personas que fallecieron en ese terremoto. Alrededor, o mejor dicho, más de 250.000 de personas en las zonas del Océano Índico debido a los maremotos ocasionados por el terremoto submarino. Fue la cantidad de muertos. Pero un dato bien interesante es que los científicos calcularon que el eje de la Tierra se inclinó 1 centímetro por ese terremoto. Ahora, pero todavía, para hacer más emocionante este asunto, hermanos, y ver que este mundo está llegando a su fin, el siguiente gran terremoto no esperó 59 años, apenas esperó 7 años. Fue en el 2011 en Japón, donde el gran terremoto de Japón causó más de 15.000 muertos, un tsunami, un desastre nuclear terrible en una planta de Japón. Pero los científicos calcularon que ese terremoto de 9 grados más o menos movió el eje de la Tierra en 10 centímetros. Queridos hermanos, la situación de nuestro mundo va a ir cambiando, van a haber más terremotos en esta vida y nosotros posiblemente por vivir acá, en lo que se le llama el Valle de las Hamacas, seguiremos siendo partícipes de estos terremotos. Pero el Señor Jesús nos recuerda, en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y versículo 10, Él nos dice: no temas, porque yo te ayudaré, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. En medio de la destrucción que en este mundo se está avecinando, que cada vez se da más peor, Dios quiere que no temamos, que confiemos en Él, que Él nos va a sostener. Cuando el terremoto venga, el Señor nos va a sostener con la diestra de su justicia. Que el Señor me les bendiga, queridos amigos, que pasen un buen día.